Ya, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche, sí. Dios, por tu infinito amor, tu misericordia, Dios, tu preocupación por nosotros cada día. Señor, de verdad te agradecemos por volver a las clases. Señor, muchas gracias por el privilegio, Dios, de poder enseñar, de poder transmitir, Señor, lo que vas enseñando a mi vida, Señor, y poder compartirlo con los amigos, Señor, y con todo aquel que en realidad quiere aprender más de ti. Señor, te pido que a través de esta clase tú nos hables, nos confrontes. Sé que es una clase, Dios, que quizás nos va a confrontar, que, que va a llevarnos a morir a día en nuestra vida, a, a extirpar, señores, lo que hemos estado haciendo mal. Señor, Dios, de verdad te doy gracias por eso, porque la idea tuya, Dios, es sanarnos, hacernos mejores para tu gloria, Señor. Utiliza esta clase, este tiempo y las personas que puedan ver algunos minutos de las clases después, háblales también, así como nos vas a hablar en este tiempo a nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. eh, relato una clase que no sé, para mí es interesante, bonita como todas las anteriores, pero antes de la clase, cuando llegué al trabajo, comencé a repasar y a pensar otra vez, a darle una vuelta. Y, y sí, hoy día es una clase que nos lleva mucho a morir, ¿ya? Y como dice acá, eh, el paradigma de la restauración, la arquitectura espiritual de la cruz y el colapso del ego, ¿ok? Esto tiene que ver con lo que hemos venido hablando, con la cruz. Eh, y, y la cruz tiene estas características. La cruz es un elemento tan real, tan genuino, eh, que fue tan tangible para Jesús, pero que a la vez también fue tan espiritual en ese momento en el que sucedió muchos años atrás, pero sigue siendo tan real hoy día también para nosotros y que debe no tan solo llegar a nuestro espíritu, sino que debe ser notorio en nuestras vidas como hemos venido hablando. Debemos portar las marcas de la cruz. Y creo que hoy día vamos a hablar un poco de eso, de una de las marcas de la cruz, de aquella invitación que hizo Jesús a quienes querían seguirle, a quienes querían ser sus discípulos, de tomar la cruz cada día y seguirlo. ¿Ok? Así que vamos para allá, de eso vamos a hablar hoy. Recapitulando un poco o recordando ciertas cosas, Dios no creó un robot cuando creó al ser humano. ¿Ok? Dios no crea un robot, sino más bien crea un ser humano con libertad, ¿ok? Eh, la comunión de entre Dios y el ser humano en el Génesis tenía ese factor de libertad. ¿Por qué razón? Porque si no hay libertad, no hay opciones, ¿ok? No hay libertad sin opción. La obediencia pasaría a ser, no sería voluntaria, pero Dios nos llama a obedecerle. No como, no como un robot que programado para obedecer, sino más bien de que nuestra obediencia sea voluntaria, eh, sin que haya una imposición. Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que le respetemos, Dios quiere que le honremos, Dios quiere que, Dios quiere ser nuestra primera opción. Y más que primera opción, quizás estaría erróneo decir Dios quiere que Él sea nuestra primera opción. Dios quiere que Él sea nuestra opción, nuestra única opción. Y, y así nos creó Dios.
De esa forma nos crea Dios a nosotros, con una libertad. Maravillosa libertad. Años atrás estuve en 3 clases que acerca de tener libertad y fue bastante bueno poder entender esto. Y la libertad es algo maravilloso que Dios nos confía. Dios confía tanto que en la libertad que Él nos dio, que Él cree que aún en esa libertad nosotros vamos a escogerle a Él. Porque Él, en la libertad que Él tiene como Dios, escoge amarnos a nosotros. No sé si eso llega a ser un poquito interesante, un poco profundo, algo que lo que podamos decir, wow, sí, realmente Dios en su libertad decide amarnos a nosotros, los seres humanos. Decide amarnos a nosotros como sus hijos, no como a un desconocido, sino como a hijos. Y Él desea que en nuestra libertad, en la que fuimos creados, también nosotros le amemos como un padre. ¿Ok? Bueno, eso para mencionarlo ahí para lo que viene después. ¿Ok? Debemos recordar, si puedes buscar, creo que está aquí el texto, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, no está entero. ¿Lo podrías buscar mientras tanto? Romanos 3:23. Porque, Voy. sí, búscalo no. Porque cuando, cuando el hombre peca, lo que vimos clase anterior, analizamos capítulo 3. El hombre pecó y el hombre trajo consigo consecuencias. Y una de estas es que se formó una brecha por la caída del hombre. ¿Ok? Y esta brecha es una separación. Podríamos mencionarlo como cuando hay un terremoto, hay un sismo bastante grande, un evento, y la Tierra se separa. ¿Ok? La Tierra queda separada. Y esa es aquella brecha que no, sucedió con el pecado. Hay una separación del hombre y Dios. ¿Lo tienes? Sí. ¿Hasta cuánto? No, el 3:20. Lee el anterior, 22 y 23. Ya. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Exacto. No hay distinción de personas. Todo aquel que cree en Jesús va a creer esta verdad, de que cuando el hombre pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Una separación de la gloria de Dios. Nos vimos separados de la gloria de Dios. ¿Ok? El efecto, leo la lámina ahí, el efecto, destituidos de la gloria divina, la humanidad se convirtió en una casta de cazadores de prestigio. El pecado rompió la relación y desvió nuestro enfoque hacia la gloria personal. La separación fue de la gloria de Dios y entendemos, quiero que entiendan esto como muchos de nosotros hemos dicho, hemos orado, quizás has recibido alguna predicación. Yo la semana pasada prediqué en la iglesia, no, el fin de semana antepasado prediqué en la iglesia de, de ser siervos para la gloria de Dios, ¿ok? Y en esto, eh, para llevar gloria a algo, debemos de tener a ese algo en el centro. Ahí debe estar nuestro foco, ¿ok? Porque cada una de las cosas que hacemos, nuestros pensamientos, nuestro hacer, eh, todo está enfocado en la persona de Dios, ¿ok? Entonces, si yo sirvo
Sirvo porque estoy tan enfocado en Dios y lo que yo hago da gloria a Dios. Lleva honra, honor a la persona de Dios. ¿Ok? En cambio, en la libertad en el Edén, fuimos separados de dar gloria a Dios para darnos gloria a nosotros mismos. Y ahí está esa brecha, esa separación. En la libertad, escogió el ser humano ser igual a Dios. Es decir, recibir la gloria que Dios recibía, recibirla para sí mismo. Para sí mismo. Y eso de haber tenido a Dios en el todo, de haber tenido a Dios en el todo, o nosotros, por decirlo de otra forma, estar nosotros en el centro de Dios, salimos de aquel centro de Dios y nos centramos ahora, o más bien nos convertimos nosotros en el centro y todo va a girar en torno a nosotros, en torno al ser humano, en este caso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que buscamos nuestra propia gloria, que todo gire en torno a nosotros, que todo lo que nosotros hagamos sea alabado por otros, ¿ok? Que todo lo que nosotros podamos hacer, ojalá alguien más lo vea y eleve nuestro ego. Y, eh, y que el enfoque seamos nosotros, ¿ok? Buscamos nuestra propia gloria, buscamos nuestro propio prestigio. Buscamos nuestro propio prestigio al escoger ser igual a Dios, tomando y comiendo del fruto. ¿Ok? En el Edén se entiende la idea, ¿verdad, Renato? Sí, súper. Ya, genial. Entonces, ahí existe esta gran brecha, esta caída. Ahí fue cuando nos caímos a este abismo de una vana gloria. ¿Ok? Separados de Dios. Entonces, ¿qué comienza a suceder aquí? El diagnóstico de la naturaleza caída. El escenario versus el altar. Y estos días no sé por qué me ha salido como bastante cuando estoy un rato como en las redes sociales, probablemente a usted igual le ha pasado, como que no sé, o a mí no me aparecen quizás porque me gusta la música o algo así. Como que varios influencers o creadores de contenido están hablando mucho de que la alabanza y los equipos de alabanza como que están centrados prácticamente como en ellos y han dejado como de darle la gloria a Dios. Eh, y lo vamos a asimilar a ese escenario, quizás donde ya no veamos como al grupo de alabanza de la iglesia, sino veámonos nosotros mismos en aquel escenario. Y más bien podamos verlo como el escenario de un circo, donde el payaso tiene que hacer muchas cosas para que los demás le aplaudan. ¿Ok? Eh, y vamos allá. Por un lado tenemos el egoísmo humano y por el otro tenemos el diseño divino. ¿Ya? Nuestra naturaleza humana buscó, al tomar la libre decisión de salir de la gloria de Dios y buscar su propia gloria, crear su propio escenario. Buscó el tener su propia, eh, sus propios seguidores, por así decirlo. Buscó, buscó estar en ¿cómo se llama este foco que sigue a las personas? Como en el escenario. Tiene un nombre, ¿ya? Pero buscó ser seguido por el foco, para que todos le siguieran, para que todos le tuvieran ahí presente, ¿ya? Y ese es el entorno de un ser humano caído. Crear su propio escenario, crear su propio circo, donde él pueda ser eh, el, el centro de interés de todos, ¿ok? En cambio, el entorno en el diseño divino es estar en la presencia de Dios, es estar, es estar dándole la gloria a Dios,
teniendo a Dios en el medio de todo. ¿Ok? Por otro lado, el ser humano, al ser un ser egoísta buscando para sí su propia gloria, algo tiene que hacer. Y se convierte en el malabarista, se convierte en el payaso, eh, buscando su propia gloria, haciendo lo que sea para que otros le vean, para que otros le aplaudan. ¿Ok? En cambio, en el diseño divino, la acción es la dependencia voluntaria de su suficiencia. Es decir, Dios es autosuficiente, ¿ya? Y se sostiene por sí mismo, no necesita de que otros le alaben, ¿ya? Y Dios depende de sí mismo, depende de su propia voluntad, ¿ok? No necesita la adoración o la pleitesía, el honor de los demás, porque Él está claro quién Él es. En cambio, el hombre siempre está buscando, por eso va la separación, buscando ser algo mayor, buscando, como en el Génesis, ser Dios. ¿Ok? El resultado de todo esto, el resultado de todo esto por el lado del egoísmo humano, la payasada de nuestro comportamiento embriagado por la gloria. Las personas más distantes a Dios son las que más ego tienen. Las personas más distantes de Dios son como lo dice la Biblia. ¿A quién mira de lejos Dios? A los altivos, a los orgullosos, a los que buscan su propia gloria. ¿Ok? En cambio, cuando en el diseño divino nosotros miramos a Dios y nos damos cuenta de que cuando centramos nuestra mirada en Dios, nosotros obtenemos valor y significado. Y eso lo vemos a través de la cruz, lo vamos a ver a través de la cruz. El hombre vuelve a tener significado al estar en el diseño divino, de cuál estar en el entorno de Dios, estar dándole la gloria a Dios, estar enfocando todo en Dios, aún sabiendo de que Dios no necesita nuestra adoración. Por decisión voluntaria, adoramos a Dios, bendecimos a Dios, honramos a Dios. Pero nosotros somos finitos. Pero ahí, al fijar nuestra mirada en Dios, encontramos identidad, valor, significado. Y al centrar nuestra mirada en Dios, Jesús, que muere en la cruz, también nosotros vamos a obtener algo maravilloso que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el hombre siempre va a buscar su propia gloria. Siempre va a buscar su propia estar en un lugar, ojalá que todas las conversaciones giren alrededor de uno, de uno. Y hay personas que se la rebuscan con tal de que si estás en una sala, en una habitación, tú ser el foco, tú ser la persona que lleve, por así decir, eh, el... tengo la palabra, pero no la puedo decir. No sé. Cuando la tiene la vuelta a la lengua. Pero buscamos que las conversaciones, las acciones, todo lo que suceda gira en torno a uno. Y nos las arreglamos para eso. ¿Ok? Esa es la naturaleza, una naturaleza caída, buscando buscando que todo el foco esté puesto en nosotros. ¿Ok? Y hablamos al principio de aquella brecha. Aquella brecha. Eh, aquella brecha nos separó de Dios, del santo,
del perfecto, ¿ok? La divinidad santa, nos apartó de Dios y nos dejó por otro lado siendo una humanidad pecadora. Entender el pecado, bueno, ya llevamos años entendiendo el pecado nos aparta, el pecado nos contamina, el pecado nos enferma, el pecado no, nos denigra, nos hace centrarnos en nosotros mismos, lo que estamos hablando hoy, el ego, el orgullo, vanagloria. Pero necesitamos ahora restaurar esta brecha. ¿O cómo podemos, ya que esta brecha que nos apartaba, cómo podemos volver otra vez a encontrarnos con la divinidad? ¿Cómo podemos volver a unirnos con el Dios Santo? Y unirnos con el Dios Santo, unirnos con su gloria divina, ameritó lo que hemos venido hablando, ameritó una cruz. Jesucristo crucificado es el puente, es el puente que conecta las dos partes a la humanidad caída con Dios. El Jesucristo crucificado, aquella cruz, es el puente en medio de este abismo, en medio de esta brecha. Es interesante de que esta era la función de un sacerdote. Un sacerdote en el Antiguo Testamento, todo lo que nos narra el libro de Levíticos, nos muestra de que el sacerdote tenía la función de conectar al hombre con Dios y de conectar a Dios con el hombre. ¿Todo a través de qué? Del sacerdote. ¿Ok? Cuando se traduce la Biblia del griego al latín, la palabra sacerdote se traduce como pontifex. Por eso hoy día le llaman al Papa el sumo pontífice, ¿ya? Y pontifex significa puente. Eso significa. Y el sacerdote es un puente. Y Jesús es el gran sumo sacerdote, es el gran puente. ¿Qué pasaba en Levítico y en el Antiguo Testamento? Todos los sacerdotes eran imperfectos. ¿Se acuerdan años atrás el puente Caucao? Que no juntaba, o sea, juntaba una parte, pero otra no. Eh, por así decirlo, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y hasta Jesús y los que siguieron hasta el 70, no me acuerdo si habrá habido otro después de... ah, ya no recuerdo el sacerdote que estaba cuando estaba Jesús. Eh, Caifás, ahí está, Caifás se llamaba. Fueron imperfectos, todos fueron imperfectos. Ninguno de ellos lograba cumplir la función de puente entre Dios y los hombres. Ninguno de ellos pudo eliminar esta brecha. Ninguno de ellos pudo volver al ser humano a un arrepentimiento genuino para volver a la gloria de Dios, para volver a dar la gloria a Dios de la forma correcta. Ninguno de ellos fue lo suficientemente santo y perfecto para unir a Dios y al hombre. Ninguno de ellos. Y Hebreos, libro de Hebreos, nos enseña mucho.
acerca de el gran sumo sacerdote, el perfecto. Y presenta a quién? A Jesús, como el gran sumo sacerdote. Es decir, al gran puente, al puente perfecto para unir a la humanidad a Dios. Y es interesante como vimos la primera clase acerca de la cruz. La cruz prehis- prehistoria. Es decir, la cruz ya estaba destinada antes de que el ser humano cayera. La cruz estaba destinada, pensada, eh, su diseño ya existía antes de que existiera la brecha de apartarnos de Dios. Esa brecha que nos aparta de Dios. Esa brecha que hoy día podríamos llamar nuestro orgullo. Esa brecha que hoy día podríamos llamar nuestro pecado. Esa brecha que hoy día podríamos llamar nuestro ego. Ya existía en la Trinidad, en la eternidad pasada, ya existía el puente perfecto. Ya existía el puente perfecto. Ese puente, ¿quién lo permitió? La cruz. La cruz, la muerte de Jesús, el padecimiento de la muerte, el padecimiento de Jesús llevándolo a la muerte, es el puente. Es es aquel acercamiento definitivo entre las dos partes que estaban en conflicto, el pecado humano y el Dios Santo. Y pensar que ese puente fue planeado antes de antes de que el mundo fuese fundado. ¡Wow! Dios sabía que el ser humano iba a tener la capacidad de poder elegir, pero ya estaba el remedio, ya estaba la cura, un puente de reconexión al Dios Santo. Entonces, Jesús es el puente perfecto. Jesús es nuestra conexión con Dios. Aquel puente, Jesucristo, es la la remoción de la brecha. Jesús es como la cruz, la muerte de Jesús en la cruz es como que hubiese llenado aquella brecha, ¿ok? Aquella barrera del pecado que creó un distanciamiento radical entre Dios y el hombre, aquel pecado que nos distanció y nos privó de su gloria, fue aquella cruz la que nos vuelve a conectar con Dios. Y Dios ya había proyectado la cruz. Y los efectos del pecado dejaron de tener poder para seguir manteniéndonos en el lado de la humanidad pecadora y pasarnos al lado del santo Dios. ¿Ok? Entonces, si la cruz logra remover el pecado, eso que por orgullo lo, lo colocamos en un lugar profundo de nuestras vidas, la cruz debe ser aquel bisturí que debe cortar hasta extirpar el pecado.
La cruz debe ser ese elemento. Entonces, ¿qué hace la cruz? Extirpar, remover el pecado. Es decir, de cierta forma, la cruz es el instrumento quirúrgico con el cual el pecado es amputado, con aquel que nuestra arrogancia es amputada. Co- El, la cruz es aquel elemento tan, tan quirúrgico que logra sacar las raíces de nuestra soberbia. ¿Ok? Aquí. ¿Y por qué la cruz tiene esa capacidad de ser, por así decirlo, un elemento quirúrgico, un bisturí que llega profundo y logra cortar, amputar, limpiar? Porque la cruz, debemos recordar y no podemos olvidar de que es un elemento de muerte, que es un instrumento creado para torturar, para llegar profundo en el hombre. ¿Ok? La cruz es un instrumento quirúrgico capaz de limpiarnos, de darnos perdón. Eso es la cruz. La cruz, podríamos decir, aqu- el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, podríamos decir de que es eh, nuestro suero para limpiar. Es aquel suero que logra arrastrar ese pecado y darnos perdón. Por eso, Apocalipsis, no recuerdo el capítulo. En un momento, Juan en Apocalipsis le pregunta al anciano y le dice, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos por un grupo de personas? Y el anciano le dice, estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y ahí es la pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos dejado lavar por su sangre? ¿Nos hemos dejado ser perdonados? ¿Hemos aceptado realmente el perdón de Dios? ¿O aún seguimos luchando con nuestro orgullo? Seguimos luchando con nuestra soberbia, arrogancia, y no dejamos que Dios nos perdone. Y preferimos seguir manteniendo la suciedad del pecado. ¿Quieres ver tus vestiduras blancas? Deja que la sangre del Cordero limpie tus vestiduras. Que aquel derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz limpie tus manchas. Quite tu orgullo. Y a veces nuestro orgullo es tan, pareciera ser tan sutil que ni siquiera sutil, pero poderoso. Porque ¿a cuánto estamos de ser perdonados? El perdón muchas veces está tan cerca que solo depende de una oración. El perdón y su sangre que nos pueda lavar está tan cerca que solo nos tomaría unos minutos de oración genuina para recibir su perdón. Pero nuestro orgullo es tan poderoso que ni siquiera nos deja hacer eso. Y preferimos mantener aquella brecha, mantener aquella brecha. Necesitamos entender y llevar no tan solo a nuestra mente, sino que debiera bajar a un entendimiento mayor el hecho de que la cruz es la solución.
de que la cruz debe ser un bisturí que corte tan profundo en nuestro ego y lo logre amputar de nuestras vidas. El ego es sutil. El ego no nos deja perdonar a nuestros padres. El ego no nos deja perdonar a nuestros amigos. El ego no nos deja perdonar a nuestros esposos o esposas. El ego a veces no nos deja perdonar a nuestros líderes, pastores. El ego no nos deja perdonarnos a nosotros mismos. El ego no nos deja orar. El ego no nos deja tener una oración genuina, verdadera, sincera. Eso es el ego. El ego es sutil, pero es muy poderoso en nuestras vidas. Pero hay algo más poderoso que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Algún comentario, Renato? Ya que estamos los dos. Algo que comentar. Algo que... Oh, estoy pensando harto en hartas cosas. Mm. Eh, es bien clave lo del ego, porque pasa desapercibido. Sí. En Sí. eso, Y también nos limita mucho como a a quedarnos donde estamos. wow, sí. Pero no verlo como en un camino, como si el camino del cristiano fuera como una escalera, Mm. no verlo de esa manera, sino que uno cuando uno empieza a conocer más, eh, también el conocimiento debe ser íntegro, tiene que también comenzar a cambiarte. Y, y estaba pensando también en eso de las vestiduras y lo encuentro muy heavy, como el tema de que cuanto más entendemos de qué estamos vestidos, más temor tenemos de no ensuciar lo que llevamos puesto, de Wow, no corromper lo que profundo eso. llevamos. Uf, me hiciste pensar en algo. Me llevaste a Primera de Pedro 2:9. Me hizo pensar eso que dijiste. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y podríamos ver cada una de esas cosas como una vestidura, sacerdote. Mm, Y, y- y sería tan horrible, aún no siguiendo esa religión, el catolicismo, sería tan heavy ver al Papa sucio. mm. Eso pensaba, entonces, imagínate nosotros. Wow, Sí, es un buen ejemplo de eso, ver al Papa socio como... ver al Papa Claro, sucio. porque el Papa es como una representación de a lo que puede llegar el ser humano en el nivel como cristiano. Entonces, Claro, claro, sí. wow. Y también me recordaba a Judas, cuando habla de los que dudan, y dice así como que incluso te repugnen como las vestiduras que iban puestas, po. Como claro, hay que amarlos como y todo, pero que como ten cuidado hasta de esas mismas vestiduras que iban puestas. Oh, sí, es heavy, es heavy. No, si yo como comentaba antes, yo repasaba, estudiaba, ahora repasaba la clase. Y empecé a pensar muchas cosas, o sea, cosas tan sutiles, que al final son orgullo, son ego, es soberbia, eh, y que nos mantiene sucios y es tan solo por amarnos a nosotros mismos. Eso me hacía Mm, mucho pensar antes. Pero bien, algo también maravilloso de la cruz, siguiendo, es que
nos transfiere, ¿ok? Nos transfiere. ¿Ya? Mira, en este caso, si bien la cruz por un lado nos extirpa algo, no sé, pues hay una persona que le hace una transfusión de sangre, ya. La máquina que hace saca toda la sangre que ya está mala, dañada, porque eh, los, ri- los riñones no funcionan, ya en este caso. Eh, pero por otro lado, la máquina va y va transfiriendo a tu cuerpo sangre en buen estado, ¿ya? Y la cruz, a pesar de ser un instrumento de muerte, es un instrumento de transferencia, que que saca lo injusto, por lo cual debería caer toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios sobre nosotros. Comienza a sacar todo lo injusto que somos, lo pecadores que somos la cruz, pero la misma cruz nos comienza a colocar a nosotros en justicia, en verdad, en santidad. Como la cruz tiene esa capacidad de transferir, por un lado eliminando lo malo, y nos transfiere otra vez a un lugar de santidad. Por un lado, al principio éramos los imputados, por así decir, los imputados en el sentido de que eh, nos están acusando de algo. Y claro, con justa razón nos están acusando la cruz nos acusa, la Biblia nos acusa de pecadores, ¿sí? Pero por otro lado, la misma cruz tiene esta buena noticia de que te muestra el estado en el que estás, pero te transfiere a un lugar de santidad. Y al suceder esto, de llevarte de un lado a otro, ¿qué hace? Restaura lo que habíamos perdido. La capacidad de poder una vez más ser siervos para su gloria. Volvemos a nacer espiritualmente al bautizarnos, al arrepentirnos, al entender de que estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué hace? Hace vivir nuestro espíritu. Nos restaura todo lo que habíamos perdido de haber estado en la gloria de Dios, con Dios, y haber sido apartados por esta brecha, la restaura. La cruz es capaz de restaurar todo. La cruz es capaz de restaurar todo. La cruz es un elemento quirúrgico en el sentido de que Dios diseñó la cruz y Dios es el doctor que utiliza la cruz. Dios es aquel doctor que utiliza el bisturí. Un médico puede fallar con el bisturí. Una máquina, porque ahora igual operan con robot, puede fallar la máquina y puede causar un estrago en la vida de aquella persona. Pero la cruz está tan perfectamente planeada, tan perfectamente planeada. Y Dios es quien tiene el control de aquella cruz. Que todo aquel que se deja intervenir por la cruz de Cristo Jesús es sanado, es restaurado. La cruz es importante. La cruz es el mensaje del Evangelio. Como mencionaste, Renato, en la primera clase, sin la cruz no existiría el Evangelio. Y es una verdad, ¿ok? Lo bueno es que Dios tiene el bisturí. Sigamos. Mira, leamos Juan. Leamos Juan para entender esto. Juan capítulo 13. Yo lo había dejado acá listo.
Esto para aquí. Ya, lo leemos de acá mismo. Leámoslo de aquí mismo. Lo leo. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. "A- Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, y aquí esto es importante, por eso lo leí desde arriba, toda la secuencia. Cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Ok? Y eso es, es un fragmento de lo que tenemos acá. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Como vimos en el ejemplo anterior que dije que la cruz era como una transfusión, aquí vamos a verlo un poquito más desde desde la perspectiva de que la cruz nos transfusiona, pero ahora a lo que habíamos perdido según Romanos, el texto del principio. ¿Ok? Una vez que Judas fue a hacer lo que tenía que hacer, es decir, ir y hacer el trato con con el templo, Jesús dice estas palabras. Judas iba a ir a hacer el trato de que lo iba a entregar para que Jesús prácticamente muriera, ¿ya? Pero ese evento, Jesús lo tenía tan claro de que Judas lo entregaba, él iba a morir, pero ¿qué iba a suceder ahí? Fuimos apartados de la gloria de Dios, según Romanos. Y aquí que dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, y Dios es glorificado en él. Aquí podemos ver, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, porque por medio de un solo hombre, Adán, ¿verdad? Fuimos todos pecadores. Por tanto, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por este Hijo del Hombre, Jesús, Dios iba a ser glorificado en él por medio de ese mismo, o sea, por medio de
Ahora Jesús, hombre, todos nosotros podemos volver a gozar de estar en la gloria de Dios. Lo que Pablo narra como la separación, como aquella brecha de la separación de la gloria de Dios por orgullo y elección humana, ¿verdad? En el Génesis, por ahora, por la elección de Jesús antes de la fundación del mundo, Él dijo, yo voy a ir y voy a morir, yo voy a ir y me voy a entregar en aquella cruz. Nosotros, al estar en aquella cruz, crucificados juntamente con Cristo, como lo dice Pablo, somos glorificados y vueltos a la gloria de Dios. Somos devueltos a la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué pensaba el diablo? Que ya todo, Satanás, ¿qué pensaba él? Un plan maravilloso. Jesús va a morir. El Hijo de Dios va a morir. ¿Ok? Pero no sabía de que Dios ya había planeado aquella crucifixión. Ya había planeado en la eternidad el que este evento iba a devolvernos a la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado en el Hijo. ¿Y sabes qué? Para que Dios fuera glorificado en Jesús. Y cada vez que tú y yo hacemos las cosas bien, cada vez que tú y yo escuchamos a Dios y actuamos y nos dejamos guiar por Él, Dios es glorificado. Así como en aquel tiempo en la cruz fue glorificado por medio de Jesús, hoy día Dios sigue siendo glorificado a través de nosotros. Somos devueltos a su gloria. La gloria del Dios divino, la gloria del Dios santo, sigue estando con nosotros. Cada vez que honramos, obedecemos. ¿Por qué? Porque también tú y yo estamos crucificados con Cristo Jesús. Entonces, para ir terminando, el hombre viejo, sin la cruz de Cristo, ¿en qué se va a centrar? En sí mismo, en el yo, en su arrogancia. Él quiere ser el centro de todo. Todo lo demás gira en torno a él. El hombre tiene una obsesión por ser honrado. Y ese es el viejo hombre. En cambio, el hombre crucificado juntamente con Cristo es- tiene como centro la gloria de Dios. Llevar la gloria a Dios. El centro del hombre crucificado, el centro del hombre que lleva los vestigios de las cicatrices de la cruz en su vida, es que ya no vive para sí, vive para la gloria de Dios, vive para el Dios santo, deja de vivir en el orgullo, deja de vivir en el ego, deja de vivir en buscar en su propia gloria. Eso es el hombre crucificado. Ese es el hombre que carga su cruz cada día, porque sabe que si deja aquella cruz, va a volver al hombre viejo, al que se centra en sí mismo. En cambio, nosotros oramos, cantamos, muchas veces nos comprometemos y decimos amén, así sea, mencionando de que vivimos para la gloria de Dios. Pero muchas veces no es así. Es más, a veces utilizamos vivo para ese vivo para la gloria de Dios, para que los ojos sean puestos sobre nosotros. Y de esos es aquellos de los que habla Jesús en los evangelios.
Muchos me dirán aquel día, hice sanidades, hice esto otro en tu nombre. ¿Y qué les va a decir? No les conozco. Nunca estuviste crucificado conmigo. No lavaste tus vestiduras en la sangre del cordero. No te conozco. Es fácil caer en el ego. Es fácil caer en el ego aún conociendo las escrituras, aún teniendo una buena teología. Es fácil caer. Procuremos que no tan solo seamos conocimiento y teología, que no tan solo seamos aprendernos textos de memorias y predicar bien, sino más bien procuremos con nuestra vida y nuestro andar diario estar crucificados con Cristo. La cruz desmantela aquel escenario, desmantela aquella pasarela, la cual hemos creado nosotros mismos. La cruz desmantela aquel foco que nos iluminaba para que todos nos vieran. La cruz desmantela aquellos cristianos, entre comillas, los desmantela realmente cuando están clavados juntamente con Cristo. La cruz extermina el ego y la cruz nos devuelve a la gloria de Dios. El poder de la cruz es maravilloso. Procuremos vivirlo y no ser unos falsos vividores de la cruz. ¿Ok? Adoración es dar al Señor la gloria, que le es debida como respuesta a lo que Él nos reveló. E hizo a su Hijo Jesucristo, e hizo en su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Él nos reveló su gloria a través de Jesús. ¿Ya? El culto verdadero, la honra es conferida al único merecedor en el culto verdadero, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Vivir para la gloria de Dios es estar crucificado con Cristo Jesús, apartado del ego, apartado del orgullo, apartado de ser el centro de interés. Vivir para la gloria de Dios es llevar las cicatrices de la cruz. Amén. Eso. ¿Algún comentario, Renato? No, que me quedé pensando en algunas cosas. Qué Pero bueno. no, genial, es genial. Siempre verlo Sí, es importante. sí, es importante. Son cosas a veces que damos como que por sabidas, como que todo cristiano debiera saber esto. Pero no, Mm, no. Mi esposa el otro día predicaba acerca de tomar la cruz y seguirle. Y antes acá en la casa preguntábamos a la familia, ¿qué es para ti tomar la cruz y seguirle? Y la gente no sabía, no entendía. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que a veces hay que volver a estas ideas básicas
que a veces nosotros damos, pero si esta persona lleva años en la iglesia, pero ¿cómo? Y no la saben. Así que eso, animarles a todos que puedan comenzar a ver las áreas de orgullo en nuestras propias vidas. Creo que existen, están presentes áreas sutiles, como mencioné, eh, que es ego, y pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve una vez más a la cruz, a, a no estar clavados con clavos chinos, sino estar clavados con buenos clavos, que no nos bajemos de aquella cruz, eh, porque la cruz es aquel puente que nos une otra vez a su gloria. Eso, oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta clase, gracias por hablar, Dios, confrontar nuestro orgullo, darnos cuenta que a veces en cosas tan sencillas somos orgullosos, que nos cuesta, que nos gusta a veces sentirnos observados, nos gusta a veces sentirnos interesantes, eh, nos gusta sentirnos capaces y que otros vean que somos capaces. Señor, pero perdona nuestro orgullo, Señor, y que aun cuando seamos buenos en lo que hacemos, y que otros nos digan: "Oh, ¿sabes qué? Eres bueno en esto". Cuídanos, Señor, de no sentir orgullo, de no sentirnos superiores, sino más bien Dios sigue dándonos humildad, una humildad verdadera, una humildad eh, de corazón, Señor. Una humildad aquella humildad que tú logras ver, tú ves nuestro corazón, tú pesas nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón no esté lleno de orgullo, Señor. Ayúdanos en esto. Enséñanos cada día a pedir perdón, a actuar con humildad, pero con sabiduría también, Señor. A actuar con humildad, pero no esa falsa humildad que a veces utilizamos para, para llamar la atención. No, Señor. Ayúdanos a ser transparentes, sinceros, genuinos con los demás y con nosotros mismos y contigo, Señor. Eh, y queremos disfrutar de aquella cruz, Señor. Enséñanos a disfrutar de el ser vulnerables en la cruz. Señor, enséñanos a disfrutar el ser vulnerables, Señor, con nuestros hermanos. Señor, de verdad, gracias, te necesitamos. Y Espíritu Santo, síguenos guiándonos en esto. Solo hemos entendido algo tan pequeño, pero sé, Señor, que tú nos puedes llevar a verdades mucho más profundas. Convicciones, Señor, porque a veces solo son conocimientos, pero no es una convicción en nuestra vida. Ayúdanos a que esto sea una convicción, Señor, y cambia nuestra forma de vivir. Gracias te amo, Señor, por esta clase. Te bendecimos. Amén. Amén. Eso, nos vemos la otra semana. Estamos bien, nos vemos Cuídate. pronto. Hoy quedé Gracias con, por el tiempo. quedé con ganas